estadounidense frente al peso colombiano, que ha corregido una gran parte de lo ganado el año pasado, porque el año pasado el dólar subía y subía, subía porque la Fed estaba agresiva en la política monetaria por la inflación en Estados Unidos, que por eso también ha bajado, y también por la incertidumbre política. Entonces voy a analizarlo desde una perspectiva estructural fundamental. Trataré, no aseguro, de ser imparcial, ¿no? Trataré porque aquí sí de pronto afecta la parte política. Que ya alguien me decía, Julián, me preguntaba, Julián, ¿por qué baja el dólar? Y yo di un argumento, el cual era porque Petro se le unen las reformas y eso lo ve interesante los inversores, el poder de equilibrios, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué me respondía la otra persona? No, es porque Petro se la pasa viajando y buscando inversión, Julián. O sea, cada quien tiene una perspectiva diferente. Yo creo que sí hay que respetar esa opinión también, como hay que respetar la mía. Entonces, que Petro sea el mejor presidente o que Petro lo está haciendo mal y los inversores lo vean positivo porque se le hunden las reformas. Entonces, hay dos maneras de verlo. Cada quien lo ve como se le dé la gana, ¿no? Entonces, voy a comenzar con el análisis. Vamos a comenzar, y aquí vamos a ver algo positivo de Petro también y negativo. Entonces, primera parte, hoy comenzaré con la parte fundamental y contestando más que toda esa pregunta por qué ha bajado el dólar en Colombia. Y en el último análisis que hicimos en el dólar frente al peso colombiano, en FX Mac una vez, dijimos eso, que era normal que el dólar bajara si la inflación seguía bajando en Estados Unidos. Lo dijimos, ¿no? Y proyectábamos quizá la zona de los 4.300 pesos. Entonces, primera parte de la metodología, hoy va a ser la parte fundamental. La inflación en Estados Unidos baja, ¿no? Esto es igual a menor presión en la Fed, igual a ventas en el dólar, con esta analogía mía, como con esta programación. Em, y esta para mí es la más importante. Por ejemplo, si ustedes ven el dato de inflación de mayo que se publicó en junio hace algunos días o unas semanas, la inflación bajó del 4.9 al 4%. Por eso vemos que euro dólar otra vez está buscando la zona de los 1.10, libra frente al dólar quizás la zona de los 1.30. Entonces, por eso vemos un dólar débil y USD también cayendo. O sea, el dólar ha estado cayendo frente a la gran mayoría de monedas. Entonces, para mí esta es la parte más importante. Entonces, si ustedes ven de pronto que en el mes de junio la inflación subió al 4.5 o 5%, pues ustedes ya saben qué hacer, ¿no? Comprar dólar, porque sería lo contrario. Pero si la inflación sigue bajando de pronto al 3.5, 3%, pues seguiríamos con una estructura bajista en el dólar fundamentada. Entonces, segunda parte, esto es positivo en Petro. Es de pronto donde ataca a la derecha. La parte de la gasolina, los subsidios. La gente quiere escuchar lo popular, ¿no? Petróleo, gasolina barata, vamos a subsidiar esto, vamos a dar esto, 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 esto. Pero eso genera un hueco fiscal, ¿no? Hueco fiscal gigante y me parece muy bien lo que hizo Petro, que esto suena impopular porque pues afecta demasiado porque sube la gasolina y al subir la gasolina pues también se generan presiones inflacionistas en Colombia, pero era necesario, sí, creo que era necesario quitar ese subsidio. Lo hizo bien Petro ahí, por eso digo que trato de ser imparcial. Ahora me van a decir mamerto, petrista, eh, pero bueno, eso me pareció interesante porque ayuda al peso colombiano, ya que pues las calificadoras de riesgo ven esa parte positiva, ¿no? Que nos han visto como una mierda, pero eso ayuda un poco. Decir, bueno, si está tratando de cuidar las finanzas, el Estado y eso es bueno. Y eso ayuda también que si de pronto mejora la calificación de pronto de estas empresas a Colombia, pues mejora un poco la inversión también, ¿no? Ahora lo negativo de Petro, ¿no? La mala imagen, que los ministros salen, toda esa mierda, que se le hunden las reformas, para mí más que todo las reformas que se hunden, tenemos la reforma laboral que se hundió hace poco. Esto es positivo para el inversionista, ¿no? Hay que ver las cosas como son, con realidad, no como con esa ilusión de algunas personas. Entonces, eso fue positivo, que se unan las reformas, esto lo ve positivo el inversor porque ve que hay un equilibrio de poderes, ¿cierto? Ve que el Congreso pues no le va a permitir tanto a Petro y esto es positivo para el peso colombiano. Por eso, una de las mejores monedas quizás de este año, la mala imagen de Petro ayuda claramente. Pero me parece muy positivo esta segunda parte de mis argumentos fundamentales y es que lo del subsidio, quitar eso y suena impopular y todo porque la gente quiere escuchar cosas impopulares, ¿no? Te vamos a dar vivienda, te vamos a dar esto, te vamos a bajar esto. La gente quiere escuchar esa mierda.
pero creo que hay que aterrizar a la gente en una realidad y hay un hueco fiscal gigantesco en Colombia por esa parte, que sí, de pronto fueron gobiernos anteriores y derecha, y aquí lo chistoso es que ataca a la derecha. La política es así. Cuando Duque estaba, hizo cosas malas y algunas cosas positivas y se atacan así muy fuerte, ¿no? Es normal que ataquen a Petro y que pidan que se vayan, como cuando Duque era presidente también lo atacaban y que renunciara y que no sé qué. Ustedes van a ver la misma dinámica, se atacan así muy fuerte y yo creo que debemos aceptar esa realidad de mierda en Colombia en la parte política, ¿no? Aceptarlo. Así es la política, ¿no? Es una política oscura. No dar más argumentos, para no extenderme tanto en este video, porque yo sé que lo único que quieren es saber qué dirección va a coger el dólar frente al peso colombiano, si subir o bajar, ¿cierto? Es lo único que busca la persona. Por eso ustedes van a ver que a la gente la están volviendo estúpida con esos videos de 15 segundos. Quieren todo rápido, ¿no? Están generando personas ansiosas, muy ansiosas, que eso les va a dificultar escuchar a los demás y también aprender. Porque si van a leer quizás un libro, van a buscar un resumen, ¿no? En ChatGPT, resumen de este libro, ¿no? Entonces como que todo quiere ir más rápido y eso les va a generar ansiedad. Entonces yo sé, mis videos son súper largos a veces, pero así es, ¿no? Si quieren resúmenes, pueden reproducir esto, de pronto no sé, pueden en YouTube a una velocidad de 3x, 4x. Pero bueno, volviendo a este análisis, aquí vimos algo, pues digamos, argumentábamos esa corrección del dólar en Colombia, que para mí más que todo es por la inflación en Estados Unidos que ha estado bajando. A medida que la inflación ha estado bajando en Estados Unidos, el dólar ha estado bajando a nivel mundial. Entonces, ¿qué me parece interesante en el dólar frente al peso colombiano? Estructuralmente, sigue favoreciendo a compras. Si lo vemos aquí en gráficos, veamos en gráficos semanales. Gráficos semanales prácticamente es una tendencia alcista quizás desde el 2014, que no se ha roto todavía. Y yo no tengo todavía ese argumento estructural para decir, sí, es bajista. No, todavía no tengo ese argumento. Posiblemente el precio rebote en esa zona de pronto, de pronto con ese ruido, que recesión, que el petróleo sigue bajando, entran menos dólares a Colombia, que Colombia, de pronto las reformas, que esa discusión que Petro va a tratar de implementar esas reformas, eso podría ser negativo para el peso colombiano, ojo ahí, que Petro eh, no se la apruebe en el Congreso eso y trate de meterlo como quiera, pues eso podría ser negativo y los inversionistas lo verían negativo, ¿no? Realidad. Entonces, habíamos hablado quizás de esta corrección y habíamos hablado de esa corrección a los 4.300 pesos, yo me acuerdo bien. ¿Por qué buscamos esa corrección? Porque veíamos que en los ciclos alcistas del dólar frente al peso colombiano, pues era normal que buscara una corrección muy parecida como a este rectángulo, ¿no? Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué zona me parece a mí interesante para buscar compras? Esta zona. La estructura sigue siendo alcista, todavía vemos que la Fed no baja los tipos de interés, que de pronto si vemos que la Fed en julio no sube tipos y la inflación baja bastante, buscaríamos que rompiera de pronto esta estructura bajista, ¿no? Pero la inflación todavía sigue estando alta y yo creería que esto podría, aparentemente, todavía ser una buena oportunidad para que haya un rebote en el corto y mediano plazo, pero en el largo plazo sí veo muy negativo al dólar, ¿no? ¿Por qué? Lo más probable, para mí, puede que me equivoque, aunque suele pasar esto, es que nos inducen a una recesión, ¿no? La Fed, cuando se vaya notando esa recesión en Estados Unidos, que siga aumentando el desempleo en Estados Unidos, que se vea que se rompa algo en la economía en Estados Unidos, la Fed tendrá que bajar tipos y eso sería negativo para el dólar y prácticamente nos iríamos a romper esta estructura bajista. Yo esperaría eso cuando la inflación ya esté baja, ¿no? Porque claro, si se rompe algo en la economía, si la economía ya no está creciendo, el consumidor ya no compra, el desempleo aumenta, pues eso se traduce en inflación al bajar, ¿cierto? Porque cuando la inflación baja es un síntoma de recesión también. Entonces, por el momento me iría con esta hipótesis, pero en el largo plazo esperaría como ese rebote en el dólar frente al peso colombiano, posiblemente, si no, pues replantearía, esperar un rebote, quizás hasta esta zona, va a borrar todo esto, pero aquí ya tenemos una zona clara, interesante, que para mí sería buscar esta zona, la zona clave estratégica de Julián, es buscar como la zona de los 4.900 a 4.967, 4.983. ¿Por qué? Para mitigar como este impulso, ¿no? Que trate de mitigar ese impulso cuando rompe esta tendencia, eh, o cuando rompe prácticamente esta zona, ¿no? Cuando se genera eso.
Aquí vemos ese impulso y podría ir a visitar esa zona, ¿no? Por liquidez. Entonces sí me gustaría este escenario más que todo 4.900, 4.987 para que hubieran rebotes y nos vayamos quizás a buscar una zona interesante de soporte no, sino de resistencia, ¿no? Iría a buscar aproximadamente la zona de los 4.500 a la zona de los 4.600. Ese sería como mi análisis en el dólar frente al peso colombiano. Primeros objetivos que podríamos ver de pronto si la Fed es agresiva en julio, nos iríamos a buscar de pronto la zona de los 4.400 pesos, que si el petróleo sigue cayendo, posiblemente sería factible buscar primero esta zona de 4.400 y después la zona de los 4.600. Aunque me gustaría buscar compras, primero una zona clave, por el momento favorece a compras, me iría a buscar en la zona de los 3.900 a la zona de los 3.983 para ir en busca de los 4.700, donde yo diga, bueno, puede que tenga una buena relación de riesgo-beneficio si sale mal, ¿no? Que sería para mí como lo interesante. Esto también se puede operar, lo pueden operar sin apalancamiento, depositar en un broker y esperar eh, un tiempo ahí y cuando retiren pues les llegaría lo que valga el peso colombiano. Si el dólar sube y tienen depositado digamos $1.000 en el broker, que digamos en este momento serían 4.169.000 pesos y de pronto sube a 4.700 pues retirarían 4.700.000. Pero si de pronto, ahí el problema sería el stop loss, ¿no? Porque si baja demasiado, pues perdería, ¿no? Si baja a 3.000 pesos, pues perderían y les darían solamente 3 millones de pesos. En un broker si pueden poner el stop loss, creo que en este momento está XTB, donde lo pueden operar. Ahí pueden aprovechar esa parte, ¿no? Entonces, eso es todo en el dólar frente al peso colombiano. Un pensamiento quizás positivo, pero me gustaría que mitigara este impulso de acá y nos fuéramos a visitar la zona de los 4.900, 4.980 para ir en búsqueda de los 4.400 y 4.700 pesos aproximadamente. Un abrazo, éxitos y muchas bendiciones.